Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Bioestadística Avanzada de la Universidad de Iberoamérica. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso en una sesión más, la sesión del 26 de enero del 2022. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso una vez más. Soy el profesor Roger Bonilla y estoy a cargo del curso. Vamos a ver rápidamente el programa del curso. Vamos a ver muy rápidamente el programa del curso. Les he pedido que ingresen al programa del curso para que, pues, para que vean fechas respectivas, para que veamos las fechas del curso, lo que nos toca hacer el día de hoy, etcétera. Vamos a ingresar, por favor, aquí al programa del curso. Ya lo bajé. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir el programa del curso. Ahí está el programa del curso. Bien, hoy es la sesión del 26 de enero. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a tomar la lectura que ya ustedes han leído. Ustedes estuvieron leyendo en la clase anterior. Vamos a hacer un repaso de esta lectura. Vamos a hacer un pequeño repaso. E inmediatamente vamos a proceder a hacer el trabajo en clases 4. Eso es lo que quiero hacer el día de hoy. Eso es lo que quiero hacer el día de hoy. Entonces, repitiendo, el día de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a leer la lectura, vamos a comentarla, vamos a discutir acerca de la lectura que ustedes estuvieron haciendo. Inmediatamente después vamos a proceder a hacer la práctica número 4. Eso es lo que deseo hacer el día de hoy. Muy bien. Entonces, no sé cómo les fue a ustedes con la lectura. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Ustedes pudieron leer algo? Sí. Sí, profesor, yo pude leer un poco. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que yo voy a explicar, y al mismo tiempo tal vez vemos el trabajo en clases, digamos, así voy explicando y vamos viendo el trabajo en clases. Voy a hacer una pregunta porque sí me llama, bueno, mucho la atención. Yo no estoy acostumbrada a tener clases virtuales, siempre han sido presenciales. Claro. Pero tengo una duda. Por ejemplo, yo agarré toda esa lectura que usted nos dio y la imprimí, Sí. Pero se me ha hecho imposible leerla toda porque yo he estado trabajando 12 horas. Entonces, sí. Yo no sé si el formato del curso va a seguir siendo así, esa es mi duda. Sí, exactamente. El curso pues tiene una lectura, ¿verdad? Es un curso teórico, tiene una lectura y tiene prácticas, ¿verdad? Basadas en la lectura. Vamos a ver la lectura, digamos, vamos a comentar la lectura y basado en lo que hemos visto en la lectura, vamos a realizar las prácticas, los exámenes, los laboratorios, etcétera. Esa es, digamos, el formato del curso. Bien, entonces, tal vez sigamos leyendo un poco, ¿verdad? Y Disculpe, profesor, una pregunta. Sí. Con respecto a la tarea del día de hoy, ¿sería la tarea 1 o la tarea 4? La tarea número 1. Ok, gracias. La tarea número 1, sí. Si ven el programa, vamos a ver el programa de nuevo. Si ven el programa, bueno, apenas estamos en la primera sesión, ¿verdad? Veamos el programa.
Entonces el programa, vea que usted, 26, aquí está, 26 de enero, dice el trabajo en clases del primer tema, ¿verdad? Es del primer tema. Vamos a hacer el trabajo de clases del primer tema. Bien, es esta lectura. Vamos a, tal vez lo que vamos haciendo es lo siguiente. Voy a ir, digamos, haciendo una exposición de este tema, digamos, los aspectos más importantes, porque ustedes ya hicieron una lectura. Y al mismo tiempo lo que voy a hacer es ir viendo la práctica, digamos, perdón, el trabajo en clases. Tal vez al mismo tiempo lo vamos viendo para ir explicándolo, para ir explicando el trabajo en clases y explicándoles la plataforma, porque imagino que la plataforma ustedes ya, algunos pues estarán muy acostumbrados a este sistema, ¿verdad? Y yo voy a ir explicando, digamos, los diferentes puntos de la práctica. Bien, veamos la lectura. Entonces, la lectura empieza Profe, con el tema de la bioestadística. Dígame. una pregunta. Este trabajo en clase es el que se puede cerrar y volver a abrir, ¿verdad? Sí, exactamente. Hasta que usted lo envíe, ya queda enviado, ¿no? Ok, gracias. Bien. Bien, empecemos. Entonces, la lectura empieza con una introducción. Bueno, ustedes la vieron, la introducción. En esta introducción a la estadística, bueno, nos explican básicamente lo más importante es que el objetivo del libro y el objetivo también del curso es que ustedes, en primer lugar, dice, aprendan a organizar y resumir datos. Eso yo creo que el libro lo dejaba muy claro. A organizar y resumir datos. Eso estaba en la primera parte. Y la segunda parte que hay que aprender es a tomar decisiones. Van a ver ustedes que el proceso de toma de decisiones también es un componente muy importante en estadística. Ahora, el libro en esta primera parte nos menciona que este objetivo se logra mediante la estadística descriptiva. A ver ustedes que se menciona la estadística descriptiva como un tipo de estadística muy especial en donde se organizan y se resumen datos. Y la segunda forma de hacer estadística es mediante la estadística inferencial. Eso es lo primero que menciona el libro. Era estos dos tipos de estadísticas, donde hay una diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Muy bien. Luego, luego pues el libro hace un resumen de los conceptos básicos, hace un resumen de los conceptos más importantes en estadística. Habíamos mencionado que el primero de ellos, el primer concepto muy importante, fundamental, era el concepto de los datos. Habíamos comentado que, bueno, esa es la materia prima en la estadística y que hay información, yo les comentaba a ustedes que hay información que uno tiene en estadística que no es numérica, pero sin embargo es información. A eso le llamamos en conjunto datos. Los datos, la gente piensa que son números. No, hay información, hay datos que vienen de forma no numérica. Por ejemplo, si yo les pregunto, por ejemplo, en qué provincia nacieron, en qué provincia del país nacieron, ustedes me dirán San José, en Cartago, en Heredia. Vean ustedes que esa información no es numérica. No es numérica. Eso es parte de los datos. Entonces vean ustedes que los datos es un concepto mucho más amplio que el concepto de números. En estadística vamos a ver datos. En estadística vamos a ver datos, números e información no numérica. Eso se llama datos. Luego aparece una descripción de la estadística. Van a ver ustedes que la estadística, les van a dar una definición de estadística, que es una disciplina, dice que recolecta, organiza, resume y analiza datos. La gente piensa que la estadística solo es analizar datos y no. La estadística viene desde el principio, viene de recolectar el dato. Y también la estadística tiene que ver con obtener inferencias a partir de un volumen de datos. Proceso inferencial, el proceso de toma de decisiones. Usted tiene que estar preparado para interpretar y comunicar resultados. Estadística es muy importante comunicar resultados.
Luego la lectura, pues, nos habla de la fuente de los datos, es decir, de dónde uno obtiene los datos, de dónde uno obtiene datos estadísticos, dónde uno recoge los datos, dónde uno va a recoger datos. Y naturalmente, pues en primer lugar, la primera fuente de datos, la primera, son los registros rutinarios. ¿Qué son los registros rutinarios? Bueno, un hospital, una clínica, un EVAIS, donde generalmente tiene un departamento de estadística, donde recogen datos, donde hacen registros rutinarios, y usted va a obtener la información del ministerio, del hospital, del EVAIS, de una organización que obtenga registros rutinarios. Esa es la primera fuente de datos y es lo que ustedes, en primer lugar, es donde tienen que ir. Ministerio de Salud, EVAIS, Caja, hospitales. Esa es la primera fuente de datos. Ahora, el gran problema de los registros rutinarios, yo se los comentaba, no sé si se los comenté a ustedes, el gran problema de los registros rutinarios es que los registros rutinarios, por lo general, no tienen información completa. Me refiero que muchas veces la información es muy limitada, digamos, hay poca información. Digamos, el nivel de satisfacción se le va o, por ejemplo, la información del COVID, digamos, eso, cuánta información tiene usted del COVID o qué tan informado está usted del COVID. Esas cosas no se preguntan en los registros rutinarios. Para eso usted va a tener que hacer encuestas, ¿ve? Que es la segunda fuente de datos. Cualquier cosa que usted quiera saber del paciente que no esté en los registros rutinarios, va a tener que hacer una encuesta. Va a tener que hacer una encuesta. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánta información tiene usted acerca del COVID. ¿Está muy bien informado? ¿Está poco informado? ¿Está nada informado? Me voy a Levi's y les digo, bueno, yo quisiera saber qué nivel de información tiene la gente acerca del COVID. Bueno, pero es que nosotros no preguntamos esto. Me van a decir en el Levi's. Y es cierto, ellos no preguntan eso. Entonces, usted va a tener que hacer una encuesta. Encuesta, yo creo que todo el mundo ha hecho encuestas. La encuesta es la forma para recoger información que no se obtienen en los registros rutinarios. Vamos a ver, la tercera fuente de datos, esta es muy importante. La tercera fuente de datos es la experimentación. A ver, ¿qué es la experimentación? La experimentación es realizar un experimento, es decir, obviamente, es un experimento. Y un experimento es donde usted pone a prueba un tratamiento. Se pone a prueba un tratamiento para ver si funciona o no. Ese es un experimento. Usted pone a prueba un tratamiento. ¿Y cómo lo pone a prueba? Mediante un experimento. Y en la práctica, no sé si ustedes vieron la práctica. En la práctica nos viene un experimento. En la práctica nos viene un experimento. Vamos a ver, leamos el experimento. Dice, la psilocibina es un alcaloide activo de ciertas plantas alucinógenas que podrían ayudar a las personas a experimentar cambios positivos en sus vidas. ¿Ah? Nos viene una descripción. Luego dice, se realizó un estudio en 32 voluntarios. 32 voluntarios. En el que se intenta demostrar que posterior a la experiencia alucinógena se da una mejora en el ánimo de las personas. Abandona el uso del tabaco y el alcohol. Entonces vean ustedes que aquí hay un experimento. Aquí hay un experimento. ¿Qué quieren poner a prueba? La psilocibina. Eso es lo que quieren poner a prueba. Eso es lo que quieren poner a prueba. Quieren ver si la psilocibina funciona. Quieren ver si la psilocibina funciona. Pero para eso, bueno, van a tener que hacer un experimento. Vean ustedes que reclutan a 32 voluntarios. ¿Ah? Reclutan a 32 voluntarios y van a montar el experimento. A ver, les hago una pregunta.
¿A cuántas, a cuántos se les dio la psilocibina? Ustedes leyeron el problema. ¿A cuántos se les dio psilocibina? A 32 voluntarios. A los 32 se les dio la psilocibina. No, a la mitad, profesor. Ok, estamos leyendo, ¿ves? Dice, A de la la mitad de los voluntarios se les suministró la... psilocibina. Entonces tenemos Ajá. 32, ¿verdad? Tenemos 32 y a la mitad se le dio psilocibina, ¿ves? Ahí se le dio psilocibina. Psilocibina, ¿verdad? A ver. Dice que 11 de esos 16 afirmaron haber tenido. Ustedes saben lo que es una experiencia mística, ¿sí, verdad? Yo no, pero me imagino. Bueno, una experiencia mística, bueno, yo creo que sea tan complicado entenderlo, ¿verdad? Es simplemente pues una experiencia ahí, ¿verdad? Bueno, yo me imagino que es una reacción del alucinógeno, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, generalmente la psilocibina, bueno, genera unas experiencias muy fuertes, ¿ves? Una mística muy fuerte, ¿ves? Tan fuerte que marca la vida de las personas, ¿ves? Y se ve que la gente eventualmente, pues, como es una experiencia mística, ¿ves? Así se llama, experiencia mística, eventualmente cambia su comportamiento, ¿ves? Se porta bien, deja de fumar, deja de beber, se porta bien. Entonces, interesante, ¿no? Es un tipo de medicina alternativa, ¿no? Psilocibina. Son experimentos naturalmente muy controlados. ¿Ok? A ver, pero no hablamos de los otros. A ver, y a los otros 16, ¿qué se les dio? Un placebo. Correcto, ahí lo dice la compañera, se le dio un placebo. Muy bien, se me adelantó la compañera, muy bien. Se le dio un placebo. ¿Qué es un placebo? Es un complemento vitamínico neutral, ¿ve? Entonces, a los otros 16 se les dio un placebo, dice, pero ellos no lo sabían. O sea, les dice, vengan para acá, por favor, vamos a inyectarlos. Les vamos a dar vamos a dar la sustancia, lo que sea, ¿verdad? Les dieron un placebo, pero ellos no lo sabían, ¿ve? Eso se llama un estudio a ciegas, ¿ve? Y aquí viene lo curioso del estudio, ¿ve? Esto es lo más raro del estudio, que 4 de ellos afirmaron haber tenido una experiencia mística. Vea, yo nunca en mi vida había visto que la vitamina C produzca experiencias místicas. Esto es lo más curioso del estudio, ¿eh? Que 4 tuvieron experiencias místicas con vitamina C, imagínense. Estas 4 se llaman, tienen un nombre. ¿Qué nombre tienen estos 4 personas que tuvieron experiencias místicas con placebo? Se llama efecto. A ver, ¿el efecto qué? A ver, lo que genera un efecto, si usted le da placebo, la gente se cura con placebo, se llama efecto. ¿Placebo, profe? Efecto placebo, correcto. El efecto placebo. Psicología, sí, bastante psicología, ¿verdad? Entonces el estudio consiste en esto, consiste en comparar estos 11 versus estos 4. Obviamente con psilocibina hay más reacción. Entonces vean ustedes cómo se monta un experimento. Esto es un experimento. Esto es un experimento y esta es la forma de recoger información cuando usted realiza un experimento. Vea que el experimento está muy bien montado. Está muy bien montado. Así es como se hace un experimento, personas, placebo, personas, placebo. Así prueba si la psilocibina tiene un efecto o no tiene un efecto, o cualquier medicamento, bueno, de hecho, yo creo que también hay placebos psicológicos, ¿no? No sé si ustedes tienen profesores así, bueno, me han contado, ¿verdad? Que a veces ustedes tienen profesores
como que les dicen cosas extrañas, ¿no? Como que le dicen, vea, en este curso solamente pasan 2 personas. No sé si ustedes han tenido profesores como esos. Les dicen, en este curso uno lo lleva 5 veces hasta que uno pasa. Sí, anteriormente en la universidad. Ujú. Eso es un placebo. Eso es un placebo. ¿Y sabe qué pasaba? Solamente 2 personas pasaban. Eso es Hola, profe, ¿cómo estás? Quieres que hasta ahorita me pude conectar, porque no sé por qué no me dejaban. De acuerdo, de acuerdo. También existen placebos positivos, ¿verdad? Placebos de reforzamiento. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, en este curso, bueno, en mi curso, y eso es cierto, en mi curso pasa el 95% de ustedes, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo que pasa? El 95% de ustedes pasa. Eso también es un placebo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que vivimos rodeados de placebos, ¿verdad? Bien, entonces, esta es la segunda forma de obtener información. Entonces, vamos a ver, volvamos a la lectura. Volvamos a la lectura. Y la otra fuente de información son las fuentes externas. Obviamente hay fuentes externas para obtener la información, ¿verdad? Informes, banco de datos, literatura, artículos. Posteriormente, la lectura nos habla de la bioestadística, nos habla de un término ahí que en realidad es un término inventado, ¿no? Bioestadística es la unión de la biología y la estadística y la medicina es un área de la bioestadística combina la biología y la estadística, particularmente el área de salud, ¿ve? Luego aparece el concepto de variable. Aquí es muy importante que veamos esto. Viene el concepto de variable. Es información. Cuando usted recoge información, a esa información se le llama variable. Usted sintetiza la información en un concepto llamado variable. Bien, ¿qué son esas variables? Bueno, presión sanguínea, diastólica, frecuencia cardíaca, estatura, peso de los niños, edad preescolar, edad de los pacientes, etcétera. Esa información, ¿verdad? En variables, puede ser de 2 tipos. Hay cuantitativas y hay cualitativas. ¿Ah? La variable cuantitativa, vamos a ver, la variable cuantitativa es la que genera un número. Si usted produce un número, esa es variable cuantitativa. El peso, 40 kilos, cuantitativa. La edad, 35 años, cuantitativa. Entonces, si usted produce un número, se llama variable cuantitativa. Si usted no produce un número, si usted produce un conjunto de palabras, ¿verdad? Por ejemplo, lugar de nacimiento, José, Alajuela, Cartago, Heredia. Usted produce categorías, digamos, por decirlo así. Esa variable se llama cualitativa. Yo creo que en esto no es tan difícil, ¿verdad? Si produce un número es cuantitativa, si produce unas categorías, ¿verdad? Unas palabras ahí, cualitativa. Bien, sigamos viendo. Luego viene el concepto de variables aleatorias, bueno, un concepto más genérico. Van a ver ustedes, dentro de las variables cuantitativas hay variables discretas y hay variables continuas. Les voy a explicar esto con detalle. Vamos a ver. Preguntémosles a alguien ahí, seamos chismosos, preguntémosles a alguien. Diana Morales, ¿me escucha, Diana? Por ahí está Diana. Sí, aquí estoy. Diana, digamos, usted va al EVAIS y le preguntan, bueno, una de las variables más importantes, digamos, el estudio de la salud, sobre todo de la salud, es el número de hijos que usted ha tenido a lo largo de su vida. ¿Cuántos hijos ha tenido a lo largo de su vida? ¿Otra vez no escucha, profe? ¿Cuántos hijos ha tenido a lo largo de su vida? Ninguno.
De hijos, ninguno. 0. Ujú. Bien. Entonces vea usted que ese es un ejemplo de variable aleatoria discreta. Dice, ¿es cuantitativa? Sí, es cuantitativa, porque es un número. Un número. Pero vean ustedes que ese número me genera un valor que no puede tomar decimales. Que no puede tomar decimales. Vea usted que, bueno. Y Ana pues me dijo que no tenía hijos. Bueno, okay. Le pregunto a Angie, Angie me dice que tiene un hijo, o le pregunto a otra compañera, me dice tengo 2 hijos. Pero alguien no me puede decir, por ejemplo, que tiene un hijo y medio, por ejemplo. O un hijo 3/4, eso no, ¿verdad? O sea, hay variables que no permiten el número de decimales, por ejemplo. Hay variables que no permiten el número de decimales. Esas variables se llaman discretas, solamente permite enteros. Y le pregunto, por ejemplo, el número de cursos que matriculó. Que mira, bueno, matriculé 3 cursos o 2 cursos. Pero no me puede decir que matriculó 3 cursos y medio, digamos. Bueno, ese medio, ¿qué es? Entonces vea usted que hay variables que por su naturaleza no admiten decimales. Esas variables se llaman variables continuas, variables cuantitativas discretas. Ahora, dentro de las variables cuantitativas también existen las continuas. Aquí está, vea. Por ejemplo, si yo le pregunto, bueno, preguntémosle también a Diana. Diana, ¿qué edad tiene usted? Tengo 24 años. Tiene 24. ¿Y cuándo cumple 25? En mayo. En mayo. Entonces tiene, a ver, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre, enero, más 8 meses, 8 de 12. Entonces tiene 24 más 8 de 12, como 24.875, ¿sí? punto 75 creo que es. 24 años y 3/4, una cosa así. Entonces vea usted que la edad, el peso y algunas variables, usted sí les puede poner decimales, ¿ve? Aunque la gente no le ponga decimales, pero sí le puede poner decimales y es válido. Dice, tengo 24 años y medio. Es válido. Es válido. O dice, yo peso 60 kilos y medio. También es válido. Entonces, estas variables que sí le permiten a usted poner decimales, usar decimales, fracciones, se les llama variables aleatorias continuas. Bien. Eso es con las variables cuantitativas. Sigamos viendo, por favor, la lectura. Yo creo que ya van captando la lógica. Muy importante todo eso, ¿no? Vean, esta primera parte del curso es importantísima, ¿saben? Porque a la hora, cuando ustedes van preparando la tesis, usted va a tener que presentar sus variables, qué características tienen sus variables, si son cuantitativas, si son cualitativas, si son discretas, si son continuas. Dentro del protocolo de la tesis tienen que escribir todo esto, ¿ve? Eso es importantísimo, esta primera parte. Otro concepto importante es la población. Vamos a ver, hablemos qué es la población. Ahí van a ver ustedes que la población se define como la colección más grande de, atención, entidades de interés. Entidades de interés. Entidades de interés. Conjunto más grande de entidades de interés. Vámonos a la práctica. Vámonos a la práctica. Bien. En la práctica me preguntan cuál es la población de estudio y me dan unas opciones. Me preguntan si la población de estudio es la población de Costa Rica. ¿Qué dicen ustedes? Esa será la entidad más grande de interés de este estudio, de la psilocibina.
Yo digo que no, profe. 32 personas. ¿Por qué no? Son los 32 voluntarios. Vamos a ver eso, sí. Gilma me levantó la mano, me parece. Sí, profe, la pregunta es, ¿tengo que entrar en intentar resolver el cuestionario? Sí, pero Para- hágalo después de la explicación, sí. Después de la explicación. Ah, ok, ok. Eh, ok, entonces, vamos a ver. Dice la entidad más grande. ¿Qué es más grande, la población de Costa Rica o 32 voluntarios? La población de Costa Rica. Entonces, vamos por acá. Aquí tenemos el primer voluntario, ¿verdad? Esta es la población, este es el primer voluntario. Dice 15 voluntarios, no, este 15 voluntarios es más pequeño, ¿verdad? 32 voluntarios es más pequeño y dice personas que deseen cambios positivos en sus vidas. Aquí tengo dos entidades que son grandes, ¿verdad? La población de Costa Rica y las personas que deseen cambios positivos en sus vidas. Tenemos dos poblaciones de interés. A ver, ¿cuál de esas dos se ajusta más a mi estudio? Personas que deseen cambios positivos en su vida, que como dice en el enunciado. Ok, es correcto lo que dice la compañera. Este es el correcto. Les voy a decir por qué población de Costa Rica no es el correcto. Primero, porque no me dicen que es un estudio de Costa Rica. No es un estudio de Costa Rica, ¿verdad? Lo segundo es que a pesar que sea un estudio hecho en Costa Rica, no toda la gente de Costa Rica le puede interesar la psilocibina. Si a mí me cuentan este estudio, yo les digo, a mí realmente no me interesa la psilocibina, no me interesa, bueno, yo no fumo, yo no bebo, yo me porto bien, no me interesa hacer cambios positivos en mi vida. Profe, Me interesa la psilocibina, ¿ve? Y yo soy Costa Rica. Esas son las razones, ¿ve? Sí, dígame. Es que, bueno, voluntarios, si la población con la que estamos contando en el estudio son 32. Sí, pero eso tiene otro nombre. Eso tiene otro nombre. Los 32 voluntarios. La muestra. Esa es la muestra, correcto. Ah. Hablamos de la población, la entidad más grande, ¿verdad? Y no solamente es la más grande, sino que la población de interés. Okay. Entonces estamos hablando de psilocibina, ¿ve? Ok, ¿y para qué es la psilocibina? Bueno, para inducir cambios positivos en la vida de las personas. Probablemente mucha gente de Costa Rica no estará interesado en esto. O sea, profe, en realidad ahí es, digamos, la población es indeterminada, nada más son personas que desean cambios positivos en su vida, pero no hay Exactamente. como... Eso es un buen candidato, ¿verdad? Porque la psilocibina casualmente les va a afectar a ellos, ¿ve? Les va a afectar a esta población. Okay, okay. Entonces, vean, por ejemplo, cuando ustedes vayan a trabajar, qué sé yo, dice, bueno, yo voy a trabajar, profesor, con cáncer de próstata o con cáncer de cervix. Bueno, ¿cuál es su población? ¿Población de Costa Rica? No, no. Pacientes que eventualmente enfermos con cáncer de próstata y que eventualmente podrían enfermarse de cáncer de próstata. ¿Ah? Usted tiene que definir bien su población de interés, ¿verdad? ¿Cuál es su población de interés? ¿Cuál es su población de interés? ¿Qué me interesa? Dice, hombres, ok, hombres. Cualquier tipo de hombre. No, a ver, hombres mayores de, ¿cuánto? 45 años, perfecto. Hombres mayores de 45 años. ¿Esa es su población de interés? Sí, hombres mayores de 45 años, muy bien. Costa Rica, de Alajuela, de Heredia, de Cartago. ¿De dónde va a trabajar? Ah, no, del hospital Max Peralta de Cartago, ok, la área de Max Peralta. Le interesa la zona de Cartago, ¿eh? Entonces usted tiene que ir definiendo, ¿no? ¿Cuál es su población de interés? Ahora sí, de esa población de interés, usted saca una muestra. Esos son los 32 voluntarios, ¿ve? Bueno, esa es la definición de muestra. Aquí vemos acá en la lectura que esa es la definición de muestra. Viene a continuación, dice que la muestra es una parte de la población de interés, realmente, aparte de la población de interés.
Estos 32 voluntarios es una parte de la población de interés. ¿Ah? Los voluntarios, la muestra surge de la población de interés. Estos 15 voluntarios, estos simplemente son los que experimentaron experiencias místicas. Esto ni siquiera es una muestra, esto es un subconjunto de la muestra. Los que se vieron afectados por la experiencia mística. Entonces, otra cosa, cuando usted reclute voluntarios, siempre haga, ¿verdad? Siempre estudie a los enfermos y estudie a los sanos. No sé, por ejemplo, a usted le interesa el cáncer de cervix. ¿Le interesa el cáncer de cervix? Y el profe, voy a estudiar el cáncer de cervix. Ajá. Ok. Voy a estudiar a las pacientes que tengan cáncer de cervix. Entonces yo siempre les digo, bueno, pero compárelo con personas sanas. Porque si no, no hay estudio, ¿eh? Compare enfermos y sanos. ¿Por qué estas personas tienen cáncer de cervix y estas no? A ver. Si usted solamente estudia una parte de la población, no le sirve de mucho, ¿eh? Compárelos con algo. Profe, y ahí en ese caso serían 2 tipos de muestras, nada más. No, es la misma muestra, solo que dividida en 2. Así como hicimos esta, ¿se acuerda? 32 voluntarios, ¿verdad? Y usted los divide en 2. Los que tuvieron psilocibina y los que tuvieron placebo. Ah, ya, de la misma Es población. igual, ¿verdad? Es igual, digamos, si usted va a estudiar el cáncer de cervix, ¿verdad? Bien, cáncer de cervix, y dice, profesor, voy a estudiar a 40 pacientes enfermos de cáncer de cervix, voy a estudiar 40 mujeres sanas de cáncer de cervix, que no tienen cáncer de cervix, más o menos de la misma edad, ¿verdad? Y más o menos de la misma zona. ¿Qué le parece? Más o menos de la misma zona, más o menos de la misma edad. ¿Por qué? Porque ellas tienen cáncer de cervix y estas no. A ver. Son de la misma edad, son de la misma zona. Claro, y usted empieza a darse cuenta que hay, apunten, factores de riesgo, ¿ven? Fumado, antecedentes familiares, ¿qué más? El número de hijos. Sobre todo los antecedentes familiares, ¿verdad? Entonces, se va a dar cuenta que hay factores de riesgo, ¿eh? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es importante definir la muestra, ¿verdad? Y definir la población. Ahora, vean, la variable más importante, vean, aquí hay una pregunta, dice que cuál es la variable más importante. Ya esto me parece que lo habíamos hablado, ¿eh? Sin esa variable no hay estudio. A ver, ¿cuál de estas 4 variables es la más importante? Fumar, no fumar. Tener experiencia mística o no tenerla. El uso de la psilocibina o placebo o la edad en años cumplidos. Sin esa variable no hay estudio. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la variable más importante en este estudio? A ver, cuéntenme. Sí, yo pensaría que lo de tener las experiencias místicas o no. Ok. Bueno, fumar o no, y fumar o no fumar es importante, pero no es la más importante y la edad tampoco, ¿verdad? No es un estudio de fumado y tampoco es un estudio de la edad. Para mí es el uso de la La psilocibina. Ok, nos Para quedan. mí sería igual el uso. Ah, ok, muy bien. porque de eso se trata el experimento, por decirlo así. Ok, ¿de qué es el experimento, digamos? ¿Cuál es el experimento? ¿De qué es? Y del uso de la psico... No, de la psilocibina. no, el uso no. Ah, del resultado del uso. Es el resultado correcto, el efecto. Ajá. El efecto de la Entonces, psilocibina. Correcto. sí, la variable sería esta. Quieren ver el efecto de la psilocibina, ¿ves? Entonces, si, por ejemplo, usted me dice, esta es la más importante, profe, el uso de la psilocibina o usar placebo.
Ok, imagínense que vengo yo y les digo, bueno, vamos a ver, le digo, bueno, venga, Angie, ahí está Angie, sí. Sí, señor. Angie, le voy a dar a ustedes psilocibina. Y ya punto, ¿verdad? Angie recibe psilocibina. Le digo que le vaya muy bien, nos vemos, hasta luego. Y nunca más la vuelvo a ver. De ahí no, no está haciendo nada porque no está viendo los efectos ni nada. Claro, yo sé, yo tengo la información que usted usó psilocibina, ¿ve? Yo tengo esta información. Lo que no tengo es la variable más importante, cómo usted reaccionó a la psilocibina. Ajá. Entonces, el uso de la psilocibina, el uso de placebo, es una variable muy importante. Sí, es un control, naturalmente es muy importante el tener controlado quién recibió psilocibina o placebo, pero lo más importante es, ¿qué cosa? Es ver el efecto, ver el producto, ver el resultado final, ¿ve? Esta es la variable más importante, el efecto de la psilocibina. Si yo le doy a usted una pastilla, le digo, toma esta pastilla, le va a quitar el dolor de cabeza, hasta luego, que le vaya muy bien y nunca más la vuelvo a ver. Pues no hay estudio, ¿ve? Yo quiero saber cómo le fue. Bien, entonces vean ustedes que esta variable, tener experiencia mística o no tenerla, ¿es cuantitativa o es cualitativa? Cualitativa. 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 Excelente, excelente, excelente. Es cualitativa. Y luego pues preguntan por la escala. Si es nominal, ordinal, intervalo, razón. Yo creo que eso viene más adelante, creo. Así, aquí está. Voy a explicar esto de una manera muy sencilla, que es un poquito complicado esta parte de las escalas. Se lo puede explicar, bueno, la lectura lo explica muy bien, pero voy a explicárselo con mis propias palabras. Vean, vamos a hacer un diagrama aquí. Tenemos las variables cualitativas, ¿verdad? Las cualitativas. Hacer una raya aquí y las variables cuanti. ¿Ok? Las quali y las cuanti. Dentro de las quantis, dentro de las qualis está la nominal y está la ordinal. Dentro de las quantis, las numéricas, está la intervalo y la de razón. Voy a explicar detalladamente. Bien, la escala nominal es la más baja, ¿ves? La escala nominal es la más baja. La más baja. Es solamente clasificar en categorías que son categorías donde uno no puede ordenar, por ejemplo. Un ejemplo, si yo le digo, bueno, yo reporto el sexo de las personas, bueno, género o sexo de las personas, tal como se estudia en medicina, dice. Entonces dice masculino y femenino. A ver, ¿cuál de estas dos categorías, masculino o femenino, es mayor? ¿Masculino o femenino? Y no se sabe, ¿no? Dice, profe, pero no se puede ordenar, ¿verdad? No hay un ordenamiento, ¿eh? No hay un ordenamiento. O si yo les pregunto, por ejemplo, mucho más sencillo, digamos, si les pregunto, bueno, deme, ¿en qué provincia nació usted? Y usted, provincia de nacimiento, entonces me dicen, no, yo nací en San José, Cartago, ¿verdad? O Heredia. Y yo digo, bueno, ¿cuál pongo de primero? ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál pongo de primero? Profe, no se puede ordenar esto. Dice. ¿Okay? Entonces, esta variable tiene una escala nominal, ¿ve? Nominal porque son categorías que usted no puede ordenar. Ahora, dentro de las cuales hay variables que sí puede ordenar. Yo le pregunto, bueno, ¿cuál es su nivel educativo? ¿Primaria, secundaria o universitaria? ¿Mm?
Que ahí sí lo puedo ordenar. Ahí sí yo sí puedo ordenar. Ahí se ordenaría de pequeño a grande o de grande a Claro, pequeño, ¿no? exactamente, ahí sí puedo ordenar la de pequeña a grande o de grande a pequeña, ¿ves? Aquí yo sí puedo ordenar, aquí no. Ambas son cualis. ¿Por qué son cualis? Porque ambas tienen nombres, son palabras. Sin embargo, esta que está aquí es ordinal porque yo sí la puedo ordenar. Esta no. Esta es nominal. Profe, Ordinal. profe, una pregunta. ¿Y si utilizaríamos, digamos, la cantidad de personas de cada ciudad, allí se ordenaría o no se ordenaría? No, sin la cantidad. Así solamente la categoría como tal, ¿verdad? Sin el conteo todavía. Y solamente la variable, ¿verdad? La variable y la categoría. Todavía no vamos a hablar del conteo. El conteo lo hablamos después. Así, tal cual, sin conteo. Digo, imposible. Imposible ordenar esto, ¿verdad? Nominal. Esta sí la puedo ordenar, ¿ves? Primaria es la más baja. Secundaria va de segundo y universitaria va de tercero. Ok. Esta es nominal, esta es ordinal. Lo bueno es que es fácil identificar. Lo bueno es que es muy fácil identificar. Primero identifiquen si la variable es si la variable es cualitativa, ¿verdad? O es cuantitativa. Y yo sé que si es cualitativa es nominal o es ordinal. Si es cuanti es intervalo o razón. Ok. Vamos a hablar de del intervalo. Todo eso está en la lectura. Todo eso está en la lectura. Todo eso está en la lectura. Hablemos de intervalos. Hablemos de intervalos. Digamos, la escala de intervalo, esta escala, digamos, escala de intervalos, esta de acá. ¿Cuál es la cosa? Voy a rayar yo. Esta de acá, ¿verdad? La escala de intervalos. Es muy curiosa porque son números que en realidad, pues, no son números. Profe, que ese es enredo. Y no, digo yo, números que no son números. Vamos a ver, hay números que en realidad, pues, no tienen las características de número. Yo les voy a poner varios ejemplos. Les voy a poner, por ejemplo, las fechas, ¿verdad? Las fechas son números, pero en realidad no tienen las características de números. Por ejemplo, el año 2000, si yo les pregunto en qué año estamos, es una fecha, y ustedes me dicen el año 2020, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, 2020, entonces el 0, ¿qué es el 0? El año 0. Y de hecho hay años negativos. El año -100, por ejemplo, hay negativos. Entonces me dicen ustedes, bueno, profe, es que el año, las fechas, se miden a partir de un acontecimiento. A ese acontecimiento le vamos a poner el año 0. Entonces vengo yo y les digo, entonces este 0 que está aquí no es un 0 absoluto. A ver, ¿qué significa un 0? ¿Qué es un 0? Bueno, Diana me dijo que tenía 0 hijos. ¿Qué significa ese 0? Cantidad. Es una cantidad y 0 es 0, ¿verdad? Es nada, absolutamente nada. Conjunto vacío. ¿Verdad, Diana? Esas variables en donde el 0 es un conjunto vacío, es nada, se llaman de razón. Pero hay variables en donde el 0 no es un conjunto vacío. ¿Qué es este 0? ¿Es un conjunto vacío? ¿El año 0 no existió o sí existió? A ver, ¿el año 0 existió o no existió? Sí, yo me supongo que sí. Existió, claro. Existió el año 0. Entonces vean ustedes que existió, le pusieron año 0, pero también hay años negativos. O sea, no es un absoluto, no es que no exista. Sí existe, simplemente es una fecha.
Eso es un problema, ¿ve? Eso es un problema. Entonces el año, las fechas, no son números estrictamente hablando, sino que son números con escala de intervalo. Apúntense eso. Las fechas, todo lo que tenga que ver con fechas, son de intervalo. Les voy a poner otro ejemplo. Los números de cédula. Los números de cédula. Los números de cédula tienen escala de intervalo, porque no es un número. ¿Cuál es el número de cédula? Voy a poner el mío, por ejemplo. El número de cédula mío es así. 801130406. Ese es el número de cédula. Ahora, vengo yo, digo yo, y bueno, ¿y el cero qué es? De pura casualidad existe una cédula cero. ¿Hay alguien que tenga la cédula cero? No, porque el primer número lo que identifica es la provincia en la que se vive, entonces Correcto, no. correcto. Entonces vean ustedes que aquí, en este caso, el caso está peor, que el cero ni siquiera existe, ¿ve? Entonces, las variables de intervalo, apúntense eso, la variable de intervalo es cuando el cero no existe, como en este caso, o el cero significa cualquier cosa menos ausencia de la variable, ¿ve? Menos ausencia de la variable. Si yo les pregunto, bueno, le pregunté a Diana, ¿verdad? Que cuántos hijos tenía mejor, ninguno, cero. Ese cero sí es absoluto, ¿eh? Es razón. Si yo les digo el número de teléfono, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Qué se tienen que preguntar primero? El 834635552, que es mi número de teléfono. Vean ustedes que yo inmediatamente cuando veo un número, yo me pregunto qué es el cero. ¿Existe un teléfono cero? No, profe, no existe un teléfono cero. Entonces ve usted que este número tiene una escala de razón. Perdón, intervalo. ¿Qué otras variables? Imagínense alguna variable, imagínense algún número en donde el cero no exista o significa cualquier otra cosa. Imagínense alguna variable. Imagínense alguna variable en donde el cero no es cero, sino que es cualquier otra cosa. ¿Saben cuál? La temperatura. A ver, ¿qué es el cero? Tenemos la temperatura. Me dicen a mí. ¿A cuánto está la temperatura? Está a -2 grados, me dicen. Bueno, ahí donde yo vivía, en Finlandia, ¿verdad? -2 grados. ¿Qué es el cero? Cuando hace mucho calor. ¿A los 0 grados hay temperatura o no hay temperatura? No hay temperatura. No hay. Sí. Sí hay temperatura. Ajá. ¿Cuál es la temperatura? 0 grados. 0 grados. ¿Sí? Eso es una temperatura. Entonces, ven ustedes que el cero es un punto de referencia. De nuevo, ahí el cero no es absoluto, no es que no hay variables, sino que es un punto de referencia. Entonces, apúntete, por favor. Los números de teléfono, las cédulas, las placas de automóviles, las temperaturas, las fechas, todos esos son números en donde el cero no es absoluto. El cero debe ser absoluto, el cero debe significar eso, cero, cero, nada. Eso está claro, sí. Cuando ustedes vean un número, ¿verdad? Pregúntense qué es el cero en esta variable. Si el cero significa cualquier cosa,
que no sea ausencia de la variable, esa variable tiene una escala de intervalo. Y si es un cero absoluto, por ejemplo, el número de hijos, 0, el número de arrestos que ha tenido, digamos, ¿cuántas veces te han arrestado? A ver, le pregunta a alguien, ¿verdad? Usted, ¿cuántas veces lo han arrestado? Marilyn, ¿cuántas veces lo han arrestado? 0. 0. Eso sí es absoluto, ¿eh? 0 nunca. 0. Ese es de razón. Entonces vamos a ver, ahí les van a poner un ejercicio, vamos a escribir un ejercicio donde intentan hacer eso, ¿verdad? Intentan que ustedes puedan diferenciar entre, bueno, primero las variables cuantitativas y cualitativas. Esto es muy fácil, aquí está, simplemente escogen, ¿verdad? Profe, el que está antes, que dice que qué intervalo se utilizó. Ajá. A ver, esta variable, esa. esa variable tener o no tener, ¿cómo es? Nominal, intervalo, razón o ordinal. Esa pregunta se basa en la anterior, digamos, ¿qué Claro. escala de medición? Ah, ok. Bueno, me dijeron que era cualitativa, entonces solamente puede ser nominal o de razón, o perdón, nominal Ordinal. o ordinal, una de estas dos. Sí. Sería nominal, ¿no? Diría que nominal porque no se pueden ordenar. Exactamente, bueno, ya les estoy avanzando con la práctica, ¿ves? Muy bien. Punto para mí. Muy bien, profe, tienen sí. Muy bien, profe. Quiere ser millonario, muy bien. Bien, entonces en la pregunta 5 les hacen ahí, ¿verdad? Les ponen unas variables con algunos ejemplos y les van diciendo, ¿no? Les van diciendo si es cualitativa, cuantitativa, cualitativa. ¿Ves? Ustedes van marcando, van escogiendo, van marcando, van escogiendo. ¿Ves? Mire, temperatura corporal. Aquí viene una trampa. Esta variable, ¿se acuerdan que el 0 no es absoluto? Temperatura. Mire, año de nacimiento, otra. Son fechas, ¿se acuerdan? Las que son fechas, recuerden que son de intervalo. Y entonces aquí viene. Profe, entonces esas que son así de intervalo, digamos, el año de nacimiento, el peso en kilogramos, No, el peso en kilogramos, es esa cuantitativa. Ajá. estas son Y entonces el año de nacimiento sería cualitativa o cuantitativa. ¿Cuál? La del año de nacimiento. 1965, le digo yo. Sí, esa yo la tomaría como cuantitativa. Cuantitativa, es un número, sí. Pero ahora la siguiente pregunta es la escala. ¿Qué escala tiene las fechas? Intervalo. Intervalo, ¿verdad que sí? Correcto. Muy bien. Bueno, de eso trata un poco, ¿no? Esta es la, digamos, un poquito la práctica a veces. Yo creo que tampoco es muy complicado, ¿eh? Solamente recuerden, muy importante, recuerden. A ver, variables cualitativas pueden ser nominal, ordinal, variables cuanti, números, intervalo, razón. Y dentro de las de intervalo, lo bonito es que son pocas, en realidad son fechas, cédulas, teléfonos, ¿qué más? Placas de automóviles, ¿qué más? El número de pasaporte, no, el número de pasaporte es la cédula también, bueno, muy pocas variables son así, ¿verdad? La temperatura. Finalmente viene un ejercicio acá, ¿verdad? Viene un ejercicio. Profe, disculpe. Sí, dígame. Me quedó una duda o no le agarré lo que fuera las de razón. Las de razón son variables en donde el 0 sí es absoluto. No hay negativos y el 0 es nada. Si le digo, por ejemplo, el peso en kilogramos, ¿cómo es el peso en kilogramos? 0 kilogramos, me dice, esto pesa 0 kilogramos. Entonces 0 es 0. Esa sería cuantitativa. De razón. Cuantitativa de razón, correcto, cuantitativa de razón. No hay números negativos, no hay pesos negativos. Y el 0 es un 0.
Las edades también. ¿Conocen a alguien que diga yo tengo menos 20 años o algo así? Profe, y esa que dice, ay, ¿cómo es que dice? Tratamiento asignado, esa es cualitativa, porque eso es a los que sí se les dio una. Ajá. Ajá. Esa sí es cualitativa, porque es Esta es como, cualitativa. ¿Y qué escala tiene? Las variables las cualitativas. Solo pueden ser dos. Nominal, ordinal. esa sería que ordinal, porque sí se puede acomodar. La puedo coordinar. O sea, ¿qué es mejor? ¿Qué va a haber primero? ¿Lo divino o placebo? No, cualquiera no. No se sabe, tiene Nominal. Es no se nominal. sabe la principal. Nominal. Entonces es nominal. Ahí se escucha un ruido. Profe, Sí, dígame. ¿verdad que el año de empezar a beber alcohol sí llegaría a ser igual? De razón, porque no tiene año, no hay menos un año de empezar a beber alcohol. Yo le digo, año en que me empezó a beber alcohol, le digo yo, 1991, cuando ingresé a la U. No sería de razón igual. De razón. El año 1900, las fechas, ¿cómo son? Intervalo. Intervalo, entonces. Claro, era 1991, leí una fecha. No se me olvida, era el 1991, ¿verdad? Ahí en la calle La Amargura en San Pedro, ¿verdad? No sé. Hay una guarita ahí con... Bueno, perfecto. Vean, lo último tiene que ver con el muestreo. Vamos a ver, expliquemos esto para que vayan a hacer la práctica. No sé si ustedes leyeron esto del muestreo. ¿Alguien leyó lo de muestreo? Sí, yo lo leí. Ok. Básicamente lo que solicitan es lo siguiente. Les dicen que la inferencia estadística es un procedimiento por medio del cual se llega a una conclusión, dice, a partir de los resultados de una muestra, pero la muestra obviamente tiene que ser aleatoria. Entonces, definen acá, ¿verdad? El muestreo aleatorio y nos piden, digamos, seleccionar elementos de una muestra, elementos de una población. Vamos a ver. Con el ejemplo está mucho más claro. El ejemplo me parece que es mucho más claro que la teoría. El ejemplo está mucho más claro que la teoría. Vamos a ver. Nos dice que Classen y unos autores van a estudiar la oxidación de la parteína y la mefenitoína en los residentes en Groenlandia, una isla, bueno, norte de Europa, y existen 169 individuos. ¿Verdad? Existe 169 individuos, esa es la población. Aquí en el Excel, se lo voy a poner acá para que quede grabado en el video. Poner acá en el Excel. Digamos, la población de 169 individuos. Pero este es un poquito más grande. Poner 169 individuos, ¿verdad? Esta es la población. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo estudiar a 169 individuos. ¿Por qué? Por el motivo que sea, que es muy caro estudiar tanta gente. Probablemente demore mucho tiempo estudiando 169 individuos. No tengo presupuesto para entrevistar 160 individuos. Tengo muchas razones por las cuales hacer una muestra. Entonces, usted solamente puede estudiar a 10 de ellos. Entonces, la muestra que voy a seleccionar es de 10 de ellos. ¿No? Okay, viene la pregunta. La pregunta es, bueno, ¿a quiénes selecciono? Vamos a ver. Angie, ¿usted entiende el problema? Así que tenemos entre manos.
Angie. Angie, ¿nos escucha? Es que estoy, aló, profe, Sí, le escucho. más o menos. Ok, usted tiene una población de 169 personas, pero no lo puede entrevistar a todos. Tiene que entrevistar a 10 de ellos. Ajá, entonces uno agarra solamente 10. Ajá, la pregunta es, ¿a quiénes agarra? Y nos dan una lista, ¿ve? Imagínense. Y de remate nos dan una lista. ¿Y cómo yo hago para agarrar a 10? Aleatoriamente en ese ejercicio. Por, no importaba, digamos, la posición en que estuvieran. Ok, vamos a ver. Aleatorios, No. al Sí, azar. correcto, es aleatorio, pero ¿cómo? Dígame, ¿qué hago? Profe, no se puede tomar como un parámetro. Personas entre 27 a 37, 37 a 40, ¿no? Ajá, ok. El libro propone la respuesta, ¿ves? El libro propone la respuesta, una respuesta terrible, ¿verdad? No sé si ustedes vieron la respuesta que puso la solución del libro. Nos dicen que hay que tener una tabla de números aleatorios, hay que sacar una tabla de números aleatorios. Por ejemplo, hay que, lo otro que hay que hacer es, dice, toque la punta con un lápiz. O sea, agarrar con la punta de un lápiz te va tocando. Este procedimiento es un poquito, un poquito. Profe, pero en el ejercicio de la práctica que usted mandó, no dice que sea aleatoria. No, lo dice el ejercicio, dice. Dice, para propósitos ilustrativos, considere que estos individuos forman una población de tamaño 169 de la que se quiera poner una aleatoria. Entonces, le voy a poner la solución, a ver. Vamos a ponerle la solución para que ustedes vean cómo se selecciona una muestra aleatoria. Y para eso voy a utilizar el Excel. Les pido por favor que vean con detalle esto, que esto es muy importante. Cómo obtener una muestra aleatoria utilizando Excel. El libro me presenta una solución un poco arcaica, porque ellos usan algo que ya hace mucho no se usa en estadística, que se llama tabla de números aleatorios. Si ustedes recuerdan, cuando llevaron el curso de estadística, eso eran unos números ahí, ¿verdad? Que ustedes tenían que tomar, seleccionar y es un método bastante rudimentario. Les voy a enseñar el método moderno. Les voy a enseñar el método moderno. Mucha atención. En Excel, ¿verdad? En Excel, ve el Excel. Este es el Excel. Todo el mundo tiene Excel. Excel está incluso en los celulares. Usted se ubica en algún lugar, se ubica por aquí, por ejemplo, me ubico por aquí y yo le doy la función, vea, la función f de x, está grabando todo, f de x, inserto una función y busco la función que se llama aleatorio entre. Atención, busco la función que se llama aleatorio entre. Aleatorio entre, aquí está, aleatorio entre, le doy a aceptar. Y la función aleatorio entre me va a pedir un inferior y un superior. Yo le voy a decir que el inferior siempre va a ser 1 y el superior va a ser 169, el número de la población. Entonces, cuando yo le doy a aceptar, me va a generar un número entre 1 y 169, que es, aquí en este caso, es el 25. Si ustedes hacen este ejercicio, no a todos les va a salir el 25. ¿Por qué no a todos les va a salir el 25? A ver. Porque es un número aleatorio que no todo el mundo le va a salir igual. Un número aleatorio, muy bien, perfecto, esa es la razón. Alguien me decía, profe, no me dio 25, me dio otro número. Sí, esa es la idea, ¿no? Que todos tengan números diferentes. Estaría muy raro que usted tenga los mismos números que yo. Rarísimo, ¿eh? Jamás. Entonces, usted apunta, vaya apuntando los números. Usted requiere 10 números aleatorios, ponga aquí 25.
Vea que en el momento que yo puse 25 se me cambió. Ustedes vieron que se cambió. Ahora me da el número 46. Ese es otro número aleatorio. Lo voy poniendo a continuación, 46. Vea, ahora otro número aleatorio, 68. 38, perdón. Otro número aleatorio, 61. Otro número aleatorio, 127. Otro número aleatorio, 146. Otro número aleatorio, 147. Otro número aleatorio, 89. Otro número aleatorio, 118. Y finalmente el décimo número aleatorio es 146. ¿Okay? Entonces vean ustedes que yo simplemente voy apuntando, ¿verdad? Los números aleatorios. Esta función, ¿por qué cambia, profe? Bueno, cambia porque es una tómbola, ¿verdad? Usted medio sopla, medio mueve la tómbola, se le cambia todo, ¿ve? Por eso es que los tengo que apuntar. Ahora, tengo ya aquí mi lista de números aleatorios. Ahora, aquí empiezan los problemas. Aquí empiezan los problemas. Voy a pasar, a ver, ¿cuál es el primer número que tengo que escoger? A ver. 25, ¿verdad? Vaya primero. Pase usted primero. El segundo. El 61. No, el 61 no. Ah, en orden. 38. Correcto. Si paso al paciente número 46, ¿qué va a pasar? A ver. ¿Quiénes van a reclamar? Sí, los 38. El 38 me va a reclamar, me va a decir, ¿por qué pasó el 46 de primero si yo llegué de primero? Entonces, ojo con eso. Pase a este caballero de segundo. Ahora sí, a este de tercero. Y después de este, ¿quién? Profe, en el caso de la práctica, en ese sería, hubiera sido 25 y 46, porque dice que es en orden de llegada, ¿no? En orden. Y en orden de llegada es esto que estamos haciendo, poniéndolo en orden. Pero no sería esos números que se dieron, o tiene que ser así, de mayor a menor. De menor a mayor. Okay. Después dice, bueno, 89, ¿verdad? Y después dice el 118. Después el 27. ¿verdad? Y después dice, mire, hay 246. Ah, esto me lo van a poner malo. Hay un número repetido. ¿Qué pasa cuando sale un número repetido? Escoja otro. Ahí está, 159. Póngalo aquí, 159. Si le sale repetido, escoja otro. Eso es todo. Y 159. Ahora, esto que está aquí sería la respuesta, ¿ve? Esta es la respuesta al problema. Ok, escoja al paciente 25, después al 38, después al 46, y así. Después al 61, después al 89. Y esta respuesta es la que usted copia aquí, la que copia aquí en la... ¿dónde? La que copia en el trabajo en clases. ¿verdad? Ponga aquí, aquí escribe, ¿verdad? 25, y después de 25, ¿cuál? 38, después 46, ¿ve? Más 61. Entonces, vea usted que el ejercicio que viene aquí en la práctica nos dice, escoge una muestra de 20 pacientes de una lista de espera de 800. Ustedes lo van a hacer ya no con 169, sino que con 800. ¿Qué les parece? Bien, y ahí termina la práctica, ¿verdad? Le ponen ahí, ¿verdad? Cuando termina la práctica, ¿verdad? Terminan el intento. Bueno, yo no lo he terminado, Yo no lo he terminado. Vea que me dice está sin responder, ¿verdad? Cuando ustedes respondan todo, cuando ustedes estén seguros que ya todos lo respondieron, le dan
enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Enviar. No le Una escuché. pregunta, ese cuadro se tiene que hacer en Excel, como se lo estaba haciendo. Otra vez, perdón, no le escuché bien. El cuadro, ay, es que creo que está desconectado. ¿Me escucha? Sí, dígame. Hola, último de la práctica. Ajá. Vamos a regresar a la práctica. Este. Sí, el último es el que me está como costando un poquito. Hace esto que estamos haciendo. Hace esto del Por Excel. eso, lo hago en Excel. Lo hace en Excel, correcto. Ah, ok, Y aquí solamente copia la respuesta. listo, sí, ya. Solamente copia la respuesta. Muy bien, entonces ahí termina el ejercicio. Van a ver ustedes en la lectura. Bueno, ellos ponen ahí una respuesta, ¿verdad? Ponen la respuesta. Las edades no es importante poner las edades. Lo que interesa son los números aleatorios. ¿Ves? Los números, la respuesta correcta es con los números aleatorios. Las edades no es importante. Bien, y van a ver luego en la lectura, lo último de la lectura es un poco de propaganda que hacen, digamos, a paquetes estadísticos y a revistas de enfermería en los Estados Unidos, ¿ve? Van a ver ustedes que lo último es un poquito de publicidad, ¿verdad? Y ahí viene un resumen para ustedes y unas prácticas para ustedes, pero bueno, hagan la práctica que esta de aquí, con esta que está aquí, ¿verdad? Ya ustedes pueden, yo creo que no está muy difícil, es sentarse a hacer un buen rato, ¿verdad? La práctica. Bien, esta es la clase de hoy, jóvenes. Entonces, vayan a leer el libro, bueno, el capítulo, ¿verdad? Junto con esta explicación, junto con este video que ya lo voy a subir. Lo voy a subir cuando se procese, yo lo subo, se los digo. Y lo voy a poner ahí en la plataforma. Van a ver ustedes que debajo aquí, ¿verdad? Debajo del 19 de enero, voy a poner ahí, voy a poner el video de la clase de hoy. Yo les aviso cuando esté listo. Y después de leer, pues hacen la práctica. Bueno, ya la práctica ya se las avancé bastante. Ya tiene mala fecha. 2021 dice. 2022. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún tormento, algo que no haya quedado claro, algo que me quieran contar, algún chiste. Profe, en la lectura dice que en las escalas de razones se pueden tomar como referencias, bueno, la altura, el peso y la longitud. ¿Correcto? Y aquí bueno, en la práctica, cuando dice edad de voluntarios, años cumplidos, ese no se toma como un intervalo de razón. No, porque no hay negativos. En las edades no hay negativos. Y el cero es cero. Ajá. El cero en las edades es un cero. Es alguien que no tiene edad. ¿Ves? Cero. De hecho, nadie dice yo tengo 0 años. ¿Ves? 0 años es que ya está justo en el momento del nacimiento. ¿Ves? Entonces ese sería intervalo. No, sería de razón. Las edades son de razón porque el cero sí es absoluto. Ah, ok, entonces sí es razón. Sí, es que eso fue lo que yo ¿Es razón? sí es razón, entonces. Sí. El año en que empezaba a beber alcohol, yo le di una fecha, 1991. Eso es una fecha. Entonces es intervalo. Eso sí es de intervalo, correcto. Ajá. Ah, ok, vamos a ver. Guardar. Diferente sería que me pregunten qué edad tenía cuando empezaba a beber alcohol. Eso sí es diferente. Eso sí es una edad. Ajá, eso sí es de razón. Eso sí es de razón, correcto. Ajá. Pero me preguntaron el año, ¿eh? Les dije, bueno, 1991. Yo era un inocente muchacho, dice, de 25 años, creo.
Bien, entonces, por favor, vayan a hacer esta práctica y terminen la lectura y bueno, son las 2:30, les quedan. Profe, ¿hay tiempo hasta hoy de mandársela, de subirla? No, si ustedes ven, yo siempre en todas las actividades doy una semana para realizar las actividades. Esa es mi costumbre, digamos, yo Ah, ok. siempre doy una semana porque a veces, bueno, no puede venir, ¿verdad? Por diferentes motivos. Entonces, para resolver ese problema, yo no quiero que se queden sin hacer práctica. Entonces, yo siempre digo, bueno, tiene una semana para realizarlo. Yo creo que una semana es más que suficiente. ¿Ve? Es agarrar mi video y agarrar la práctica, agarrar la lectura y con eso termina la práctica. Perfecto. Digo yo, en 2 horas y media para salir de eso, ¿no? Pero ustedes pueden en esta semana hacerlo en cualquier momento, ¿verdad? Lo ideal sería hacerlo ya, ¿verdad? Porque tenemos 2 horas y media para que aprovechen la clase, ¿ve? Y yo salgo de esto y termino esto, ¿ve? Me queda la semana para no pensar en estadística, ¿ve? Para que piensen en fisiopatología, por ejemplo. Muy bien. No sé, alguna pregunta, alguna duda, algún tormento, algo que quieran compartir conmigo, otra cosa. Yo creo que ya cumplimos 1 hora y media, pues ya ustedes pueden seguir de forma asincrónica y terminen esto, ¿verdad? Voy a parar la grabación y se las voy a compartir. Sí, para volver a repasar, profe, es que sí, hay Excelente. ciertos conceptos. Excelente, para eso son los videos, para eso es que yo grabo todas las clases. Muy bien, entonces nos vemos de hoy en 8. Nos vemos de hoy en 8. Suerte con la práctica, suerte con el... Está bien, profe, gracias. Gracias. Y recuerden, Gracias. recuerden que está el chat, ¿verdad? Recuerden que está el chat. Preguntas, aprovechen el chat para hacer pregunten en el chat también, vean. De no, por lo menos da la opción como de guardar lo que ya uno ha hecho, pero imagínese que si ya finalizara y todo, y no lo guardo, y se la paga y no le guardo. No, sí me guardó. Dice, sí le guardó, si le da a finalizar el intento, sí le guardó. Muy bien, bueno, un saludo. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego, gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego, profe.